El sol de la tarde caía implacable sobre la tierra reseca. El viento soplaba desde el desierto, levantando remolinos de polvo que se colaban en los ojos, en la ropa, en cada rincón del pequeño pueblo fronterizo. A esa hora, la plaza solía estar casi vacía, salvo ese día. El sonido de cascos rompiendo el silencio hizo que todos se asomaran desde puertas, ventanas y porches. Un destacamento de soldados entraba lentamente, formando una columna ordenada. Sus uniformes polvorientos, los rifles en la espalda y el ritmo firme de los caballos daban a su llegada un aire solemne y tenso. En medio de ellos, caminando descalza, encadenada de muñecas y tobillos, iba una joven mujer apache. Su piel tostada por el sol brillaba con el sudor, y su respiración agitada se mezclaba con el sonido metálico de las cadenas que tintineaban a cada paso. No había lágrimas en sus ojos, tampoco súplicas. Miraba al frente, fija, como quien ya ha visto lo peor y no espera nada. La multitud comenzó a reunirse alrededor de la caravana. Hombres con sombreros polvorientos, mujeres con delantales, niños curiosos que se abrían paso entre las piernas de los adultos para ver mejor. Las voces se alzaban en murmullos cargados de desconfianza, desprecio y miedo. Otra más. Son peligrosas, no deberíamos tenerlas aquí. Ojalá la vendan rápido y se la lleven lejos. El sheriff, un hombre corpulento de bigote espeso y mirada severa, salió del edificio de la oficina con pasos lentos pero seguros. Su presencia imponía respeto. Se detuvo frente al grupo y levantó la voz. «Escuchen todos», gritó. «Esta prisionera apache fue entregada por las tropas en Tucson. Será puesta a la venta esta noche aquí, en la plaza. Quien tenga interés, que traiga dinero y valor». Una risa áspera surgió entre la gente, seguida de más comentarios y especulaciones. Algunos hombres la miraban como si ya calcularan su precio. Otros escupían al suelo al pasar junto a ella. La joven no apartó la vista. No miraba al sheriff ni al pueblo, solo al horizonte. En un rincón de la plaza, apoyado contra el poste de un porche, Aaron Cole observaba la escena en silencio. Era un vaquero alto, de mirada tranquila y pocas palabras. Vivía solo en su rancho, a las afueras del valle. No era hombre de involucrarse en los asuntos del pueblo. Sin embargo, cuando la caravana pasó frente a él, los ojos de la joven se cruzaron con los suyos por un segundo. Ese instante, breve como el parpadeo de una vela, tuvo un peso extraño. No fue compasión lo que sintió, ni simple curiosidad. Fue reconocimiento, como si, en algún lugar profundo de su memoria, esa mirada ya hubiera existido antes. No dijo nada, no se movió, pero algo en su interior comenzó a inquietarse, como un caballo nervioso antes de una tormenta. Al caer la noche, la plaza se transformó. Antorchas clavadas en el suelo iluminaban el centro con una luz anaranjada. Los soldados habían instalado una pequeña plataforma improvisada de madera donde la prisionera sería subastada. Algunos hombres ya se habían reunido, con monedas en la mano y miradas pesadas. Aaron observaba desde la sombra de un edificio. No sabía exactamente por qué estaba ahí. Algo dentro de él simplemente lo había llevado hasta ese lugar. Los guardias, confiados, bebían en la taberna cercana. La vigilancia era mínima. La joven estaba atada a un poste, encadenada por las muñecas, en silencio absoluto. Aaron dio un paso, luego otro. Su respiración se hizo lenta, medida. Conocía cada rincón de esa plaza. Había crecido en ese pueblo. Se deslizó por un callejón lateral hasta situarse detrás del pequeño establo donde guardaban los caballos de los soldados. El viento sopló más fuerte. Las antorchas parpadearon. En ese instante, Aaron sacó una pequeña navaja de su cinturón, se acercó despacio por detrás y, sin pronunciar palabra, cortó el candado oxidado que sujetaba las cadenas al poste.
La joven lo miró directamente a los ojos. No habló. No preguntó nada. Solo esperó. «Sígueme», susurró él, con voz baja pero firme. Ella asintió una sola vez, y así, sin gritos, sin disparos, sin testigos, desaparecieron entre las sombras del callejón. Atravesaron las calles vacías como dos sombras. Fuera del pueblo, Aaron había dejado su caballo listo. La subió primero a la montura, y luego él se colocó detrás, guiando las riendas con destreza. Cabalgaban bajo un cielo estrellado, sin decir una palabra. El sonido de los cascos sobre la tierra seca y el roce de las cadenas, aún colgando de sus muñecas, eran los únicos testigos de aquella huida silenciosa. Cuando el pueblo quedó atrás y solo se escuchaba el murmullo del viento entre los árboles del valle, Aaron supo que su vida acababa de cambiar. No entendía del todo por qué había hecho lo que hizo, pero tampoco se arrepentía. El rancho de Aaron estaba lejos del bullicio del pueblo, oculto entre colinas suaves y caminos de tierra que pocos transitaban. Era un lugar tranquilo, con una pequeña casa de madera, un establo para sus caballos y un viejo molino de viento que chirriaba cuando soplaba la brisa nocturna. Era su refugio, su mundo. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. La joven apache permanecía en silencio, envuelta en la penumbra, mientras Aaron desencillaba el caballo y guardaba las monturas en el establo. No había intentado escapar durante el trayecto, ni un solo movimiento brusco, ni una mirada temerosa hacia el bosque. Simplemente había cabalgado en silencio, como si supiera que huir no tenía sentido, o como si algo en él la hubiera detenido sin palabras. Cuando entraron en la casa, ella se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron cada rincón, las vigas ennegrecidas por el humo, el suelo de madera gastado, las lámparas de aceite que iluminaban con una luz amarillenta las paredes. Había pocas cosas, todas funcionales, nada de lujos. Pero en medio de la estancia, colgado sobre una chimenea apagada, había un retrato antiguo cubierto por una fina capa de polvo. En la imagen se veía a una mujer elegante de rostro sereno y a su lado una niña de cabello claro, con un vestido blanco y una mirada que transmitía inocencia. La joven apache se detuvo ante esa imagen más de lo que Aaron esperaba. No dijo nada, pero sus ojos, tan atentos y tranquilos durante todo el viaje, se volvieron extrañamente intensos. Aaron rompió el silencio ofreciéndole un poco de comida. Pan duro, carne seca y agua fresca de un pozo cercano. Ella se sentó con cautela, sin bajar la guardia pero sin rechazar la comida. Comió despacio, con movimientos tranquilos. No parecía una prisionera, más bien alguien que observaba, analizando cada detalle. Cuando terminó, Aaron señaló una pequeña habitación al fondo. «Puedes dormir ahí», dijo en voz baja. Ella no respondió. Simplemente caminó hasta el cuarto y cerró la puerta suavemente. No hubo agradecimientos ni preguntas. Aaron se quedó un rato frente al fuego apagado, con los codos apoyados en las rodillas. Sabía que lo que había hecho esa noche era peligroso. El sheriff no tardaría en sospechar. El pueblo no perdonaba a quien desafiaba sus reglas, pero algo en esa mirada le había hecho moverse sin pensar. Y ahora, el destino de esa mujer estaba ligado al suyo. Esa noche no pudo dormir bien. Entre el golpeteo de la lluvia fina en el techo y el silencio profundo del valle, escuchó un murmullo suave proveniente del cuarto. Se levantó, caminó despacio por el pasillo y entreabrió la puerta apenas unos centímetros. La vio de pie junto a la ventana, con las manos unidas frente al pecho. Sus labios se movían en un idioma que él no comprendía. Era un canto o una oración apache, suave como el viento, casi imperceptible. Miraba las estrellas con una mezcla de tristeza y fuerza interior. No estaba rezando por miedo, sino por memoria. Aaron cerró la puerta sin hacer ruido y volvió a su silla frente a la chimenea. Se dio cuenta de que no estaba albergando a una fugitiva común.
Había algo más en esa mujer, algo que no encajaba con las historias que contaban en el pueblo sobre salvajes sin alma. Al amanecer, cuando el sol se filtró entre las nubes, Aaron salió al porche a beber su café caliente. El aire olía a tierra mojada. Dentro de la casa, todo parecía en orden, hasta que sus ojos se posaron en el retrato de la pared. La capa de polvo que lo cubría había sido parcialmente borrada. Alguien lo había tocado, y solo había una persona que podía haberlo hecho durante la noche. La joven salió de la habitación en silencio, con el cabello aún húmedo por la lluvia de madrugada. Evitó mirar el retrato, pero su incomodidad la delataba. Aaron no dijo nada, solo la observó con atención. ¿Lo conoces?, preguntó finalmente, señalando el cuadro. Ella levantó la vista, y por un segundo, en su rostro apareció una emoción difícil de descifrar. No era miedo. Era algo más profundo, casi como si un recuerdo lejano la hubiera atravesado. Pero no habló. Bajó la mirada y se alejó. El día transcurrió con calma. Aaron atendió sus caballos, revisó las cercas y partió leña. La joven lo observaba en silencio, sentada en el porche. No parecía una invitada, ni tampoco una cautiva. Más bien era una presencia silenciosa, como un eco antiguo en un lugar familiar. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Aaron volvió a verla frente al retrato. Esta vez, no intentó esconderlo. Se quedó quieta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mirando la imagen de la niña rubia, como si tratara de recordar un sueño perdido hace mucho. Aaron la observó desde la puerta sin pronunciar palabra. En su interior, una certeza comenzaba a formarse lentamente. Esa mujer traía consigo algo más que cadenas y silencio. Traía una historia que aún no conocía nadie. El tercer día después de haberla llevado al rancho, Aaron decidió bajar al pueblo. Necesitaba provisiones, clavos para la cerca, harina, un poco de sal y queroseno para las lámparas. Salió al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse y la neblina todavía cubría el camino de tierra. Mientras cabalgaba, no podía evitar mirar hacia atrás, hacia el rancho. La joven estaba allí, en silencio, observándolo desde el porche. Su presencia ya no se sentía como la de una extraña, pero tampoco como la de alguien completamente en casa. Había entre ellos una especie de pacto silencioso. Él no hacía preguntas, ella no huía. Cuando Aaron llegó al pueblo, el ambiente no era el habitual. No era el murmullo perezoso de las mañanas de mercado. Había una tensión extraña, como cuando una tormenta está por desatarse, pero el cielo sigue despejado. En la plaza central, varios grupos de hombres se habían reunido alrededor de los postes de madera. Hablaban en voz baja, con gestos rápidos y miradas recelosas. Algunas mujeres miraban por las ventanas con los brazos cruzados, y los niños, que normalmente jugaban a perseguirse entre los caballos, se mantenían cerca de sus madres. «Dicen que escapó», susurró un hombre. «Nadie escapa de los soldados, a menos que alguien ayude». «Y no ha salido nadie del valle, está escondida aquí». Aaron ató su caballo frente a la tienda general y entró sin hacer contacto visual con nadie. El dueño, un hombre delgado con bigote fino, le sirvió las cosas en silencio, pero su mirada lo escaneó de arriba a abajo. «Hace días que no se ve nada raro por tu rancho, ¿verdad, Cole?», preguntó de repente, fingiendo ligereza. Aaron levantó la vista con calma. «Si el viento cuenta como raro, entonces sí», respondió seco. El tendero sonrió, pero la incomodidad se mantuvo. Afuera, el murmullo crecía. Cuando salió de la tienda, el sheriff lo estaba esperando en medio de la plaza. Llevaba su sombrero bajo para que el sol no le diera en los ojos y las manos descansaban en el cinturón, cerca de la funda del revólver, no como una amenaza directa, pero sí como una advertencia silenciosa. «Cole», dijo el sheriff, con esa voz lenta que usaba cuando quería intimidar.
Hemos encontrado huellas, 2 caballos, uno más pequeño, de los que usan los soldados, cerca de tu rancho. Aaron se quedó quieto. No bajó la mirada. Mis tierras no tienen vallas invisibles, sheriff. Muchos pasan por ahí. El sheriff dio un paso más cerca, inclinando ligeramente la cabeza. Tú y yo sabemos que no es así. No soy tonto, Aaron. Si estás escondiendo a esa mujer, más te vale decirlo ahora. Este pueblo no es amable con los que protegen apaches. Un silencio espeso se extendió por la plaza. Algunos curiosos se habían detenido a observar, fingiendo arreglar sogas o mover sacos, pero en realidad tenían los ojos fijos en la escena. Aaron no se inmutó. No tengo nada que decirte, contestó tranquilo, casi con frialdad. La mandíbula del sheriff se tensó, pero finalmente se apartó. Si descubro algo, dijo sin terminar la frase, girando sobre sus talones. Aaron lo observó alejarse, consciente de que a partir de ese momento, cada paso suyo estaría bajo vigilancia. En un banco cercano, a la sombra de un árbol, una anciana lo llamaba con un gesto de la mano. Era una de las mujeres más viejas del pueblo, de las que habían visto pasar guerras, sequías y tragedias. Aaron se acercó. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. No, respondió ella con voz tranquila, pero tú sí puedes ayudarme a recordar. Sus ojos grises lo miraron con una mezcla de sabiduría y sospecha. Esa joven apache que trajeron, la vi el primer día, solo unos segundos, pero sus ojos. La anciana se estremeció. Eran los mismos ojos que vi hace tantos años, en la niña Hargrove. Aaron no dijo nada. La anciana asintió lentamente, como si ya supiera que él estaba involucrado de alguna forma. Ten cuidado, Cole. Los secretos no duran mucho en este lugar, y cuando salen a la luz, siempre hay consecuencias. Cuando regresó al rancho, al final de la tarde, el cielo tenía ese tono anaranjado que anuncia el ocaso. Nayeli estaba sentada en el porche, descalza, mirando el horizonte como si esperara noticias que solo el viento pudiera traerle. Aaron desmontó sin decir palabra. Ella tampoco habló, pero en el aire había una sensación distinta, como si ambos supieran que el pueblo comenzaba a acercarse peligrosamente a la verdad. Esa noche, el rancho no se sintió como un refugio, sino como un lugar en el que 2 historias, una pública y una enterrada, estaban a punto de colisionar. La noche había caído tranquila, pero en el rancho se respiraba una tensión silenciosa, como si el viento arrastrara memorias que no pertenecían al presente. Aaron se había quedado dormido en su silla frente a la chimenea apagada, cuando un leve crujido de madera lo despertó. Abrió los ojos lentamente y la vio. La joven apache estaba de pie frente al retrato que colgaba sobre la chimenea. La lámpara de aceite cercana proyectaba una luz temblorosa que iluminaba parcialmente la pintura. Una mujer de rostro sereno y elegante, y a su lado, una niña de cabello claro con un vestido blanco. Sus ojos parecían seguir a cualquiera que los mirara. Ella estaba inmóvil, como hipnotizada. No tocaba el cuadro, pero sus manos temblaban levemente detrás de la espalda. Sus ojos, normalmente firmes y observadores, tenían ahora una mezcla de desconcierto y nostalgia, como si en algún rincón de su memoria esa imagen hubiese estado esperándola durante años. Aaron se levantó sin hacer ruido y se acercó unos pasos. ¿Has visto este retrato antes?, preguntó en voz baja. Ella no respondió. Bajó la mirada, retrocedió lentamente y desapareció en la oscuridad del pasillo, como un fantasma que vuelve a su rincón. Al día siguiente, Aaron bajó al pueblo a buscar algo de grano para los caballos. Allí, la misma anciana que días antes había mencionado esos ojos, lo esperaba sentada en el banco de siempre. No lo llamó esta vez, simplemente lo observó acercarse, como si supiera que él traía preguntas. «Dime, Cole», empezó ella, sin rodeos. «¿La tienes tú?». Aaron no respondió,
pero la rigidez en su mandíbula fue suficiente. La anciana suspiró, como si una parte de ella ya lo hubiera sabido. Esa muchacha me recordó a alguien, no solo por los ojos, también por la manera en que miraba ese retrato en la tienda, hace años, el retrato de Margaret Hargrove. ¿Lo recuerdas? Aaron sintió un escalofrío. El nombre resonó en su mente como una campana olvidada. Margaret, la niña que desapareció durante el ataque apache cuando él era todavía un muchacho. Era una historia que todos conocían, pero que con los años se había vuelto casi una leyenda local. La familia nunca encontró su cuerpo, continuó la anciana. Algunos dijeron que los apaches la tomaron, otros que se la llevó el río. Pero yo estuve allí. Yo vi esos ojos, y los he vuelto a ver. Aaron no dijo nada. No podía negarlo, ni tampoco aceptarlo. Esa tarde, cuando regresó al rancho, la encontró ausente. El caballo seguía en el establo, pero la joven no estaba por ninguna parte. Un nudo frío le apretó el estómago. La buscó entre los árboles cercanos, en la colina detrás de la casa, hasta que la vio. Estaba de pie, inmóvil, detrás de la cerca de madera que bordeaba un camino olvidado. Al otro lado se extendía un amplio terreno con un caserón de piedra en el centro. La antigua mansión de los Hargrove. Sus muros grises y sus ventanas altas tenían un aire solemne, pero también abandonado. En el jardín delantero, una anciana sirvienta recogía ropa seca de un tendedero. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Nayeli. La reacción fue inmediata y profunda. El cesto de ropa cayó al suelo, sus manos comenzaron a temblar y un murmullo escapó de sus labios. Margaret. El nombre fue tan suave como el viento, pero tan cargado de emoción que Aaron, que observaba a cierta distancia, lo escuchó claramente. Nayeli no huyó, no dio un paso atrás, solo se quedó allí, mirando a la mujer con una mezcla de desconcierto y una emoción contenida que no sabía nombrar. No habló, no lloró, pero sus ojos decían demasiado. Después de unos segundos eternos, bajó lentamente la mirada y se alejó sin correr, sin mirar atrás. Caminó hacia el rancho como si sus pasos la llevaran por un terreno que conocía y desconocía al mismo tiempo. Esa noche, Aaron encendió la chimenea. El fuego proyectaba sombras sobre las paredes, igual que la lámpara la noche anterior. La joven estaba sentada en el suelo, cerca del calor, con las rodillas recogidas y la mirada perdida en las llamas. Aaron rompió el silencio. La sirvienta te reconoció. Dijo tu nombre, Margaret. Ella no reaccionó inmediatamente, como si hubiera esperado esas palabras desde hacía tiempo. Después, giró lentamente la cabeza y lo miró. No hubo sorpresa ni negación, solo un silencio denso, de esos que contienen toda una vida detrás. Aaron entendió entonces que el retrato no era un simple objeto para ella. Era un espejo. La lluvia regresó aquella noche, fina pero constante, como si el cielo intentara lavar los secretos que empezaban a salir a la luz. Al amanecer, el pueblo despertó con las calles encharcadas y un aire húmedo que se colaba por cada rendija de las casas. Aaron decidió bajar al pueblo temprano, antes de que las miradas curiosas llenaran la plaza. Pero la anciana ya lo estaba esperando en el mismo banco de madera de siempre, protegida por un paraguas raído. Su figura, pequeña y encorvada, parecía parte del paisaje. Cuando lo vio acercarse, lo llamó con un leve gesto. Aaron desmontó, ató el caballo y se sentó a su lado. No hubo saludos innecesarios. Entre ambos se había instalado una especie de entendimiento silencioso. Cole, empezó ella con voz serena, pero cargada de peso. Ha llegado el momento de contarte algo que no he dicho en muchos años. Sus ojos grises se perdieron por un instante en la neblina.
como si la escena que iba a relatar aún estuviera allí, suspendida en el tiempo. La noche del ataque apache, continuó. Yo estaba en la hacienda Hargrove. Era joven entonces. Recuerdo el fuego, los gritos, los caballos desbocados. Recuerdo a la pequeña Margaret escondida detrás de un piano, temblando. Cuando todo terminó, no la encontramos. Aaron escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Algunos dijeron que la arrastró el río, otros que la tomaron los apaches como botín. Los padres... Hizo una pausa larga. Guardaron silencio. Orgullo, miedo, no sé, pero jamás volvieron a hablar de ella. Prefirieron recordar a una hija muerta que admitir que podría estar viva, entre ellos. La anciana lo miró directamente. Y ahora, mírame a los ojos y dime que esa muchacha que tienes en tu rancho no tiene la misma mirada que aquella niña. Aaron bajó la vista un instante. No podía mentir. Lo sé, dijo finalmente. Lo he visto también. Ella asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta durante años. Los Hargrove ya lo saben, añadió en voz baja. Alguien habló, pero prefieren el silencio. Para ellos, aceptar que su hija creció entre apaches es una mancha más difícil que el luto. Esa tarde, la lluvia paró y dejó un cielo gris perlado. Aaron volvió al rancho con las palabras de la anciana retumbando en su mente. Al llegar, no encontró a Nayeli en la casa. Siguió sus huellas en el barro, y éstas lo llevaron a través de un sendero poco transitado, hasta la misma cerca desde la que días antes había observado la mansión Hargrove. Esta vez, ella no estaba sola. La anciana sirvienta de la hacienda se encontraba junto a la verja, sosteniendo un paraguas viejo. Al verla acercarse, no retrocedió. La mirada de la sirvienta se llenó de lágrimas instantáneamente. «¡Eres tú!», dijo con voz quebrada. «Pensé que estabas muerta». Nayeli no respondió. Se limitó a bajar lentamente la cabeza, como si las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Aaron observaba desde unos metros más atrás, bajo un árbol. La escena era silenciosa, íntima, cargada de algo que no pertenecía al presente. La sirvienta extendió la mano, temblorosa, como queriendo tocarla, asegurarse de que era real. Pero Nayeli dio un paso atrás. No huyó, pero tampoco avanzó. No estaba lista. Dio media vuelta y regresó al rancho con paso firme pero contenido. Esa noche, el fuego de la chimenea iluminaba las paredes de madera. Nayeli estaba sentada en el suelo, frente al calor, en silencio. Aaron tomó su taza de café y se sentó frente a ella. «Los Hargrove saben que estás aquí», dijo con calma. «O al menos, sospechan». Ella no levantó la vista. «La mujer de la hacienda te reconoció». No dijo, «pareces», dijo, «eres tú». Nayeli cerró los ojos un segundo. Luego habló, despacio, como si las palabras salieran de un lugar profundo. «No sé si soy ella», susurró. «Recuerdo luces, fuego, voces. Luego, nada más que otros rostros, otro idioma, otro nombre». Aaron se inclinó hacia adelante. «Pero esta tierra, este retrato», dijo señalando con la mirada hacia la pared, «no son ajenos para ti». Nayeli no respondió, pero en su rostro apareció por primera vez algo que Aaron no había visto antes. Una sombra de duda mezclada con un leve reconocimiento, como si estuviera frente a una puerta que siempre había estado cerrada, y ahora alguien la estuviera empujando desde el otro lado. La lluvia había caído durante 2 días seguidos, sin dar tregua. El valle entero estaba envuelto en un velo de humedad que hacía que los sonidos se apagaran, como si el mundo hablara en susurros. Dentro del rancho, el fuego de la chimenea era el único punto cálido y vivo. El resto, silencio. Aaron se sentó frente al fuego con los codos sobre las rodillas
observando las llamas como si en ellas buscara respuestas. Detrás de él, en la penumbra, Nayeli estaba sentada en el suelo, envuelta en una manta áspera, mirando la ventana por la que apenas se distinguían las gotas de lluvia cayendo. La tensión entre ambos no era hostil, pero sí intensa. Llevaban días evitando la conversación que sabían inevitable. Ya no era posible ignorar el retrato, ni la reacción de la sirvienta, ni los murmullos del pueblo. La verdad estaba golpeando la puerta, y esa noche la puerta se abriría. La anciana me habló de ti, dijo Aaron al fin, sin apartar la vista del fuego. Dijo tu nombre, Margaret. Ella no respondió. El crujido de un tronco en la chimenea rompió el silencio como un latido. La mujer de la hacienda también lo dijo. Continuó. No como una suposición, sino como si hubiese visto un fantasma que vuelve a casa. Nayeli cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su respiración era más profunda. Se levantó despacio y se acercó al fuego, sentándose frente a él. La luz naranja iluminó su rostro. En sus ojos había miedo, pero también una decisión silenciosa. No sé si puedo llamarme así, dijo en voz baja. No sé si soy Margaret. Aaron la observó, esperando. Recuerdo, empezó lentamente, como quien camina sobre terreno inestable. Un vestido blanco, un jardín, una mujer cantando cerca de una ventana. Recuerdo una noche. Gritos. Fuego. Me separaron. Caballos. Y luego... nada. Su voz se quebró por primera vez. Después de eso, hubo otro nombre, otro idioma. Me criaron en un campamento apache. No fui una esclava allí. Me alimentaron, me cuidaron. Pero tampoco era una de ellos. Siempre fui la niña tomada. Me dieron un nombre, un lugar, pero no raíces. Hizo una pausa, apretando las manos sobre las rodillas. Cuando crecí, los soldados llegaron, negociaron con el jefe. Fui entregada como parte de un intercambio, como si fuera un saco de grano. No decidí regresar, me trajeron como una cosa. Aaron no dijo nada. Había en su mirada una mezcla de respeto y tristeza profunda. Y cuando me vi aquí, frente a esa casa, frente a ese retrato, continuó ella, todo empezó a moverse dentro de mí, como si hubiera dormido demasiado tiempo, y de pronto alguien me llamara por un nombre que no recordaba. Aaron se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Nayeli lo miró directamente, por primera vez, sin evasivas. Porque esa niña murió esa noche. Su voz era firme, aunque temblaba ligeramente. La que quedó después no pertenece ni a los apaches ni a esta tierra. Soy extranjera en los dos mundos. Esa frase cayó sobre la sala como una piedra en un lago silencioso. Aaron no la contradijo. No intentó consolarla con palabras vacías. Se limitó a mirarla con la calma de quien escucha algo verdadero. Tal vez, dijo finalmente, no tienes que pertenecer a ningún mundo. Tal vez puedes elegir el tuyo. Ella lo observó como si esas palabras fueran algo que nunca había escuchado antes, algo peligroso, pero liberador. La lluvia se intensificó de pronto, golpeando el techo con fuerza. Dentro, el fuego crepitaba. Aaron se levantó y echó más leña, sin apartar la mirada de ella. No estoy aquí para obligarte a nada, dijo, pero tampoco dejaré que vuelvan a tratarte como una mercancía. Nayeli desvió la mirada hacia la ventana. Las gotas de agua parecían correr como caminos infinitos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino el vértigo de una decisión que se aproxima.
Esa noche, antes de irse a dormir, Aaron la vio de pie junto al retrato otra vez. Pero esta vez no había confusión en su mirada. Había una aceptación lenta, dolorosa, pero real. No se trataba de recordar cada detalle, sino de reconocer que esa historia, le gustara o no, también era suya. La tormenta había pasado, pero el aire en el pueblo seguía pesado, cargado de rumores como si las gotas de lluvia se hubieran transformado en palabras susurradas. El barro aún cubría los caminos, y las huellas de los caballos se marcaban profundas, como si el suelo guardara memoria de todo. Aaron bajó al pueblo una mañana nublada para conseguir municiones y algo de tabaco. Apenas cruzó la plaza, notó que las conversaciones se interrumpían a su paso. Las miradas lo seguían, algunas abiertamente, otras desde detrás de cortinas o marcos de ventana. En el centro, el sheriff lo esperaba, de pie, con las manos apoyadas en el cinturón y el sombrero echado hacia adelante. Había algo distinto en su mirada. Ya no era simple sospecha, era la convicción de alguien que cree haber encontrado el hilo de un secreto. Cole, dijo con voz firme, proyectada para que todos la oyeran. Tenemos razones para creer que la esclava apache que escapó está cerca de tu propiedad. Encontramos huellas, 2 caballos. La plaza quedó en silencio. El sonido de un perro ladrando a lo lejos fue lo único que rompió la tensión. Aaron no se movió. Mis tierras no tienen vallas invisibles, sheriff, respondió con calma. Cualquiera puede dejar huellas. El sheriff dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ambos. No soy tonto, Aaron. Ni tú tampoco. Si la estás escondiendo, habla ahora. Este pueblo no es amable con quienes protegen apaches. Las palabras fueron suaves, pero estaban afiladas como cuchillos. Varias personas asintieron lentamente desde el fondo, sin atreverse a intervenir directamente. Era el tipo de momento en el que una chispa podía incendiar todo. Aaron, sin embargo, no retrocedió. Mantuvo la mirada firme, serena. No tengo nada que decirte. El sheriff lo observó unos segundos más, buscando en su rostro cualquier grieta. Pero no encontró ninguna. Finalmente, se giró con un movimiento brusco. No te interpongas en el camino de la ley, Cole, dijo antes de alejarse, dejando tras de sí una sensación densa, como humo sin fuego. Esa tarde, en la tienda general, la misma anciana lo abordó discretamente mientras él pagaba sus provisiones. La familia Hargrove ha escuchado los rumores, susurró, sin mirarlo directamente. Alguien habló. Dicen que podría ser ella. Pero lo niegan. Aaron la miró de reojo. ¿Niegan? Prefieren que siga muerta, respondió ella con un suspiro triste. Para ellos, aceptar que su hija creció entre apaches es peor que enterrarla. Orgullo, apellido. Ya sabes. Aaron apretó la mandíbula. No era rabia explosiva. Era una decisión silenciosa formándose por dentro, como hierro calentado lentamente. Entonces no esperes que ellos hagan lo correcto, añadió la anciana. Si alguien debe protegerla, será quien tenga el valor de hacerlo. De regreso en el rancho, el sol caía entre nubes finas, pintando el cielo con tonos rosados. Nayeli estaba sentada en el umbral, envuelta en una manta, mirando el horizonte como solía hacerlo desde que llegó. Había algo en su forma de mirar. No era fuga, era observación. Como si midiera el mundo desde lejos, antes de decidir si quedarse o no. Aaron se acercó y se sentó a su lado, dejando que el silencio hablara primero. Luego, con voz tranquila, le dijo: El sheriff estuvo buscándome esta mañana. Tienen huellas. Sospechan. Ella no se inmutó. Miraba las últimas luces del día con la misma serenidad con la que había soportado las cadenas en la plaza. ¿Y los Hargrove? Añadió. Lo saben. O al menos, lo sospechan. Pero prefieren no verlo.
Nayeli desvió lentamente la mirada hacia él. No había miedo, solo una especie de aceptación amarga. Para ellos siempre seré Apache, dijo con voz suave pero firme. Ya no soy la niña que perdieron. Aaron asintió despacio, como quien ya ha tomado una decisión importante antes de pronunciarla. Entonces no dejaré que vuelvan a usarte ni a marcarte como esclava. No mientras yo respire. No fue un juramento dramático. No levantó la voz. Pero en esas palabras había una fuerza que no necesitaba adornos. Esa noche, la calma volvió al rancho. El cielo se despejó completamente y por primera vez después de días de lluvia, las estrellas brillaban intensas. Nayeli salió al porche y se sentó en el escalón de madera. Miró el cielo como si hablara con él en silencio. Aaron salió con una taza de café caliente y se sentó a su lado. No hablaron durante varios minutos. Solo se escuchaba el canto de los grillos y el crujido suave de la madera bajo sus pies. Fue en ese silencio compartido donde se selló la verdadera decisión, no con promesas ni planes grandilocuentes, sino con una presencia firme. Él no huiría. Ella tampoco. Lo que viniera, lo enfrentarían desde ahí. La primavera llegó lentamente al valle. Las lluvias habían cesado, los árboles recuperaban su color, y las flores silvestres empezaban a aparecer entre la hierba alta. El rancho, que semanas atrás se había sentido como un refugio secreto en medio de una tormenta, ahora parecía un lugar suspendido entre dos tiempos, el pasado que emergía y el futuro que aún no tenía forma. Los rumores en el pueblo no desaparecieron del todo, pero se transformaron. Ya no había gritos ni búsquedas, solo miradas, susurros en los porches, conversaciones a media voz en la tienda. Todos sabían algo, pero nadie decía nada abiertamente. La tensión se había vuelto parte del aire cotidiano. Una mañana luminosa, Aaron escuchó el sonido de una carreta acercándose por el camino. Salió al porche y vio a lo lejos una figura familiar, la anciana del pueblo, sentada en el asiento delantero de una carreta pequeña, guiada por un joven. Traía consigo un pequeño fardo envuelto en tela blanca. Cuando llegó frente al rancho, el joven la ayudó a bajar. Aaron se acercó para recibirla. Ella, sin preámbulos, extendió el bulto hacia él. Esto era de Margaret, dijo con voz suave, pero firme. Su madre me pidió que lo guardara, por si algún día vuelve. Nunca pensé que llegaría ese día. Es solo un vestido, un recuerdo. No sé si lo necesita, pero ya no puedo seguir ocultándolo. Aaron tomó el fardo con cuidado. Era liviano, pero tenía un peso simbólico inmenso. Nayeli, que estaba en el interior, apareció en la puerta, observando la escena con cautela. Sus ojos se posaron sobre el bulto como si reconocieran algo antes de abrirlo. Aaron lo desenrolló lentamente. Era un vestido infantil, blanco, con pequeños bordados en las mangas. A pesar de los años, conservaba un aroma tenue, como a lavanda seca. Nayeli dio un paso hacia adelante y extendió la mano, rozando la tela con las yemas de los dedos. No lloró. No hubo una reacción melodramática. Solo respiró hondo, profundamente, como si ese gesto invisible cerrara un círculo que llevaba toda la vida abierto. En los días siguientes, el rancho entró en una calma distinta. Aaron trabajaba en los campos y Nayeli empezó a pasar más tiempo fuera, explorando los alrededores, deteniéndose frente a lugares que parecían despertar recuerdos dormidos. Un roble solitario en la colina, un viejo abrevadero, el camino que llevaba hacia el río. A veces, simplemente se sentaba a mirar, en silencio. Una tarde, Aaron la encontró de pie frente al retrato, como tantas veces antes. Pero esta vez, su postura era distinta. No había duda ni desconcierto. Había serenidad. Se acercó a ella sin hablar. «Ese vestido», dijo él suavemente, «es tuyo». «Era mío», respondió ella,
con una calma inesperada. Pero ya no me pertenece. Giró lentamente hacia él, con una leve sonrisa triste. Esa niña ya no está, pero tampoco tengo que huir de ella. Días después, al amanecer, Nayeli ensilló un caballo con movimientos seguros. Aaron salió al porche con una taza de café en la mano y la observó sin interferir. ¿Vas a volver?, preguntó, sin intentar detenerla. Ella miró el horizonte unos segundos antes de responder. No vuelvo a ningún lugar. Esta vez, voy a donde yo decida. Subió a la montura con elegancia, sin prisas. No huía, elegía. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de dorado. El viento agitaba suavemente su cabello mientras el caballo emprendía el camino hacia la llanura abierta. No había cadenas, ni preguntas, ni sombras siguiéndola. Por primera vez, el camino era suyo. En el pueblo, la noticia se extendió silenciosamente. La muchacha se ha ido. Algunos dijeron que regresó con los suyos, otros, que fue hacia el norte en busca de trabajo. Los Hargrove no dijeron nada, ni la negaron ni la reclamaron. La dejaron ir, como si esa historia les perteneciera solo en parte. La anciana, desde su mecedora frente a la tienda, miraba el horizonte en las tardes y murmuraba para sí misma. Algunos nacen entre dos mundos y terminan construyendo el suyo propio. Aaron continuó su vida en el rancho. Las estaciones cambiaron, el molino siguió girando con el viento y las huellas en el barro se borraron con el tiempo. Pero cada amanecer, mientras tomaba café en el porche, recordaba aquella mirada silenciosa que lo había hecho actuar sin pensar. No sabía dónde estaba ella, pero sabía que, por primera vez, estaba libre. No porque alguien la hubiera liberado, sino porque había reclamado su historia. Y en el silencio del valle, eso bastaba.